Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una inesperada propuesta millonaria a Hande Erçel y la sorprendente razón por la que fue cancelada, el Zinzango está en el centro del escándalo. La industria publicitaria turca está revolucionada por un suceso que nadie vio venir. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas en redes sociales, recibió recientemente una propuesta irresistible por parte de una reconocida marca internacional de cosméticos. La oferta, que incluía una campaña multimillonaria y una gira promocional por Europa, fue retirada de forma repentina apenas unos días después. La razón, el Zinzango. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la marca estaba decidida a tener a Hande como la nueva imagen de su línea de productos para piel joven y radiante. Las conversaciones iban tan avanzadas que ya se habían hecho las primeras sesiones fotográficas de prueba. Sin embargo, todo cambió de forma abrupta tras la intervención del Zinzango, quien aparentemente tenía vínculos previos con la marca y habría ejercido presión para que reconsideraran su decisión. Me siento traicionada, pero no sorprendida, dijo Hande en un mensaje privado a su círculo cercano, según informó una fuente confidencial. Este tipo de jugadas no son nuevas en el medio, pero uno espera un poco de profesionalismo. La tensión entre Hande y Elçin no es nueva. Aunque nunca lo han admitido abiertamente, se sabe que entre ambas actrices existe una rivalidad silenciosa desde hace varios años. En diversas ocasiones han sido comparadas por sus trabajos en series exitosas y por sus apariciones en eventos de gala. No es raro ver comentarios en redes como, Hande o Elçin. ¿Quién es la verdadera reina de la pantalla? La marca, al verse en medio de esta tensión, decidió tomar una decisión diplomática pero también muy criticada, retiró la oferta a Hande y optó por una tercera figura menos controvertida. Esta decisión ha generado reacciones en cadena en redes sociales. En Twitter, el hashtag #Justicia para Hande se volvió tendencia en Turquía por varias horas. Miles de fans expresaron su descontento. Hande se merecía esa campaña, su belleza y carisma son incomparables, escribió una usuaria. Por su parte, Elçin negó haber tenido alguna injerencia en la decisión de la marca. En una breve declaración en Instagram, dijo, no suelo involucrarme en rumores, pero quiero dejar claro que mis proyectos no interfieren con los de nadie. Cada quien tiene su camino y su tiempo. Pero los fans de Hande no se convencieron. Muchos interpretaron las palabras de Elçin como una forma elegante de evadir responsabilidades. Algunos incluso recordaron incidentes pasados donde se rumoreaba que Elçin había bloqueado oportunidades de trabajo a otras actrices. A pesar del escándalo, Hande ha optado por mantener un perfil bajo públicamente. No ha hecho declaraciones directas a los medios ni ha mencionado el incidente en sus redes sociales. Sin embargo, algunos gestos sutiles han sido interpretados por sus seguidores como mensajes cifrados. Por ejemplo, compartió una imagen en su cuenta de Instagram con la frase, a veces perder algo significa ganar tranquilidad, lo que muchos consideraron una referencia velada a la situación con la marca. Mientras tanto, medios especializados en entretenimiento han comenzado a especular sobre el verdadero trasfondo de este conflicto. Algunos periodistas del mundo del espectáculo sugieren que más que una cuestión de rivalidad profesional, lo ocurrido responde a alianzas estratégicas entre agencias de representación y marcas internacionales, donde los intereses económicos y las relaciones personales pesan más que el talento o la imagen pública de las artistas. Una fuente anónima dentro de la agencia que representa a El Zinzango habría comentado, no es la primera vez que se intercede a favor de un talento ya vinculado a campañas anteriores. Las marcas buscan consistencia y estabilidad. Si Elçin ya ha representado con éxito a la firma en el pasado, es lógico que prefieran no arriesgarse con una nueva imagen. No obstante, esta versión no ha convencido a los seguidores de Hande, quienes siguen reclamando transparencia y justicia. Lo más sorprendente es que la marca en cuestión no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Este silencio ha generado aún más especulaciones y ha dejado espacio para todo tipo de teorías en redes sociales.
Algunos fans incluso han llamado a boicotear los productos de la marca hasta que se aclare la situación. Queremos saber la verdad. No es justo que una artista sea tratada así solo por influencias y juegos de poder, comentan los usuarios en foros de discusión. Por otro lado, expertos en imagen pública advierten que esta situación podría volverse en contra de la propia marca. Las decisiones polémicas y la falta de transparencia generan desconfianza. Si bien a corto plazo evitaron una controversia directa, a largo plazo podrían haber perdido a una audiencia valiosa, explica un analista de marketing digital. A nivel profesional, esta polémica podría tener consecuencias inesperadas para ambas actrices. Mientras Ande ha ganado aún más simpatía y visibilidad entre el público, Elsin ha quedado en una posición ambigua, donde cualquier movimiento futuro será escrutado con lupa. Algunos productores han comentado en off que esta clase de conflictos puede influir en futuras contrataciones, ya que la percepción del público es cada vez más determinante en el éxito de un proyecto. En medio de todo esto, surge la pregunta, ¿podrían Ande y Elsin reconciliarse alguna vez? Según allegados de ambas, esa posibilidad es remota. Nunca fueron amigas, pero lo ocurrido ahora marcó una línea difícil de cruzar. Es muy probable que, de ahora en adelante, eviten compartir proyectos o eventos, declaró una fuente de la industria. Aún así, la historia no parece haber llegado a su fin. Se rumorea que Ande podría cerrar un contrato con una marca rival, aún más prestigiosa, como respuesta indirecta a lo ocurrido. De confirmarse, sería una jugada maestra de relaciones públicas, convirtiendo una derrota momentánea en una victoria estratégica. Su equipo de representación se ha mantenido hermético al respecto, pero las expectativas están por las nubes. Lo cierto es que este episodio ha revelado una vez más las dinámicas ocultas del mundo del espectáculo, donde el talento a veces no es suficiente y las decisiones se toman entre bastidores, lejos del ojo del público. Pero también ha demostrado el poder de las redes sociales y del apoyo de los fans, que no dudan en alzar la voz cuando sienten que una injusticia ha sido cometida. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Andersel? ¿O estamos presenciando el resurgimiento mediático de Elsin Sangu a través de la polémica? Lo que es seguro es que este capítulo dará mucho que hablar en los próximos meses. Y como siempre, aquí estaremos para contarlo todo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de los famosos.